creo que ambas cosas, es decir, el papel primordial es reflejarla, obviamente. Lo único que ocurre es que en el momento que se convierten en medios de comunicación de masas, ahí sí que la influencia es recíproca. Y bueno, y a veces incluso lo de que la reflejan es un poco entre comillas, ¿no? Porque según qué medios pueden tener más interés o menos interés en reflejar la realidad de los hechos o en reconstruirla a su vez, ¿no? En deconstruirla en función de sus propios intereses, porque los medios suelen tener intereses. Bueno, el papel es el mismo que el de sus compañeros, no tiene por qué ser diferente además, ¿no? Lo que pasa es que sí que estamos estudiando y debatiendo mucho hasta qué punto nosotras podemos y debemos aportar algo diferente, ¿no? Puesto que pertenecemos a una minoría discriminada y a una minoría todavía marginada. Eso no creo que haya nadie que lo discuta, ¿no? Entonces yo sí soy una periodista mujer o una mujer periodista militante como mujer y como periodista obviamente, ¿no? De las que piensan que, puesto que la realidad tiene múltiples caras y múltiples facetas y múltiples miradas, mi mirada siempre procuro que sea distinta a la que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que es que en este mundo todos somos iguales y por tanto el tratamiento informativo ha de ser el mismo. No, yo pienso que no, que desgraciadamente el tratamiento informativo deberá ser el mismo cuando seamos iguales. Y por tanto, si yo puedo poner mi granito de arena focalizando la noticia, no todas, lógicamente, ¿no? Pero bueno, las noticias tanto de tipo social como económico como político, dándoles un sesgo, una mirada, no solo de mujeres, sino en favor de las mujeres, pues entonces lo hago. Eso a veces es un poco incómodo, no siempre es entendido y comprendido, ¿no? Ni por colegas, tanto hombres como mujeres, ni por jefes, luego. Pero yo siempre procuro y pienso que voy a seguir haciéndolo. Esa incomprensión no es tan radical, ¿no? Porque todo el mundo está en favor de la igualdad de derechos. Es raro que venga un director de la jefe en su sección a decirte: oye, esta noticia no, porque yo no estoy de acuerdo con la igualdad de derechos, ¿no? No, pero es más sutil, ¿no? Muchas veces pasa simplemente por no ver la noticia que afecta a las mujeres, ¿no? Ahora ya menos, pero hace un tiempo hablar de desigualdad salarial o de discriminación en los convenios colectivos, por ejemplo, de las trabajadoras, era una cosa muy estrafalaria, o sea, a nadie se le ocurría, ¿no? Hay que pagar y reflexionar, mirarse, hacer un estudio demográfico del diario, del semanario, hacer un estudio de tiempos de los informativos de televisión y de radio y valorar un poco qué cantidad y de qué modo estamos dedicando a los problemas de la mujer o a la mirada de género de las noticias que no son estrictamente problemas de la mujer, no tienen por qué ser estrictamente problemas de la mujer. ¿Cómo estamos tratando las revoluciones en los países árabes, por ejemplo, ¿no? Pensamos que sacar una plaza llena de gente protestando contra los dictadores es suficiente. Yo siempre pienso que no. Y hay que hacer algo más. Ese algo más, tímidamente, yo he notado en este caso que tímidamente sí se ha hecho, pero luego nos hemos olvidado también mucho del asunto. Es decir, ¿qué papel están jugando las mujeres en las revoluciones y sobre todo qué pasa con ellas ahora, después, en sus problemas de género, que son enormes en estos países? ¿Qué pasos adelante han podido dar gracias a su participación y a arrimar el hombro cuando ha hecho falta? No lo sé porque los medios no me lo cuentan. El masculino genérico lo que hace es invisibilizar a las mujeres. Sí, ya sé, lo que dice la Real Académica, lo que dicen las reglas ortográficas y gramaticales, pero es que me parece ridículo, ¿eh? Y se ha llegado a hacer cuando el grupo lo componen exclusivamente mujeres. Si bajara en estos momentos y en cualquier otro momento a este planeta y se guiara para hacer un juicio de valor sobre los habitantes del planeta Tierra, se guiara por los informativos y los programas de televisión,
vería que las mujeres debemos de morir muy jóvenes, porque en pantalla no aparece, y en cambio los hombres viven muchísimo más. Quiero pensar que es ignorancia porque la ignorancia tiene arreglo, es decir, que si es que lo hacen a propósito, como una especie de garantizarse una salida, es decir, voy a usar mis armas de mujer para abrirme camino en un ámbito, no le quiero llamar periodístico, en un ámbito comunicativo de frivolidad y de cotorreo, porque en el otro me da pereza, o sea, me da pereza luchar por abrirme paso. Está difícil, desde luego las cosas están muy difíciles, pero es que también barrios con micrófono también hay muchos, ¿no? En el mercado. Estamos alertando sobre el daño que puede hacer la propagación de este tipo de fantasías, producto, yo no sé si es de una noche de resaca o de borrachera, porque la verdad es que no tiene ningún sentido. También pienso que a veces son provocaciones, como Reverte, Dragón, son provocadores y se han abierto paso con ese marchamo y les va bien porque se venden, es lo que no son. Por poca sensibilidad que se tenga o por poca información que se tenga sobre el tema de las desigualdades de género, es más fácil que se hayan vivido, aunque no sea en piel propia, siendo mujer que siendo hombre, ¿no? O que tengas la antena un poquito más puesta, ¿no? No sé hasta qué punto, aquí es un dilema, lo sabremos con el tiempo, hasta qué punto eso se debe simplemente a que la incorporación es muy reciente o hasta qué punto va a influir en lo que comentaba yo el otro día también con mucha preocupación, y es el abandono muy superior de mujeres que de hombres del trabajo, ¿no? Por cuestiones de género.